muéstrate, Jesús. Abre las puertas, revela tu gloria. Abre naciones, establece tu reino. Abre los cielos, derrama tu espíritu. Muéstrate, Jesús. Muéstrate, Jesús. Dios está aquí, está aquí, está aquí, es poderoso. Venimos hoy para ver tu rostro, Dios. Dios está aquí, está aquí, está aquí. Él es fiel, nos acercamos a Cristo, oh Cristo, muéstrate. Santo eres, Señor, te adoramos, aleluya. Santo eres, santo, aleluya. Dios está aquí. Santo, tú eres santo, aleluya. Dios está aquí. Santo, 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 tú eres santo, aleluya. Dios está aquí. Una vez más, tú eres santo, Señor. Santo, eres santo, aleluya. Dios está aquí. Dios está aquí, está aquí, está aquí, es poderoso. Venimos hoy para ver tu rostro, Dios. Dios está aquí, está aquí, está aquí. Él es fiel, nos acercamos a Cristo, oh Cristo, muéstrate. Oh, Santo, 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 3 veces tú eres santo, tú eres digno, tú eres justo, Señor. Y hemos llegado a tu casa para adorarte. Señor, aunque no podamos estar todos aquí físicamente, Señor, te doy gracias, mil gracias, Señor, por toda persona que está conectada a través del internet, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Te doy gracias por cada persona, Señor, que ha tomado este tiempo para glorificar, santificar, para llevar en alto tu nombre, Señor, porque tú eres merecedor de toda gloria, de toda honra, de todo poder. Tú eres el Rey soberano, Dios, sobre todas las cosas, y estamos aquí para adorarte. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Gracias, mil gracias por estar conectados, no para vernos a nosotros, sino porque juntos estamos llegando delante del trono del Señor para traerle gloria y honra, porque a pesar de todo, Él sigue siendo Rey y Él sigue sentado en su trono. Santo es el Señor. Vamos, como nos encanta hacer aquí en casa, siempre traer la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestras almas, que trae paz,
que trae aliento, que trae esperanza. Siempre queremos comenzar con traerles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y estamos en el Nuevo Testamento, en el libro de Filipenses, capítulo 4, y sé que muchos conocemos este pasaje, pero es uno que continúa el Señor hablando a nuestras vidas y continúa recordándonos que Él es Dios y que Él merece toda gloria. Filipenses capítulo 4, y vamos a estar en el versículo 4 hasta el 9. Filipenses 4, de 4 al 9. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y el Señor está cerca es que su venida está a la puerta, hermano. El Señor está cerca. Y porque Él está cerca, nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esta promesa es tremenda. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no un poquito, no lo poquito que yo entienda, sino todo entendimiento, todo lo que quizás no entienda, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí es donde el enemigo nos ataca, en nuestros pensamientos. Y si hacemos nuestras ansiedades y ruegos y súplicas, la ponemos delante del Señor, Él nos da la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es lo que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y cómo, quizás está pensando, ¿cómo puedo hacer eso si yo... Tú no sabes, Sharon, lo que estoy pasando. Estoy aquí en esta casa que casi me muero, no puedo salir, quiero salirme ya. Pero mira lo que dice Pablo: por lo demás, hermanos, así es como lo vamos a hacer. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso es lo que vamos a pensar. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios, otra vez la palabra, de paz, estará con vosotros. Hermanos, por todo lo demás, todas esas virtudes que Él puso ahí, pongan a Jesús. Todo lo que es verdadero, Jesús. Todo lo que es honesto, es Jesús. Todo lo que es justo, Jesús es justo. Todo lo que es puro, Jesús. Todo lo que es amable, Jesús es amable. Todo lo que es de buen nombre, Jesús es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿quién es digno de alabanza? Jesús. En esto pensad. Y en esta noche ahí es donde vamos a entrar en adoración a Dios. Nuestros pensamientos van a estar puestos en Jesús, porque Él es todas esas cosas. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Quizá algunos ansiosos, preocupados, quizá muchos han orado y han sentido que no han oído respuesta, pero Pablo nos dice a través de tu palabra, Señor, que en todos nuestros pensamientos tú seas ese centro, todo lo honrado, todo lo amable, todo lo digno de alabanza, todo que esté en nuestros pensamientos, que eso sea enfocado en la persona de Jesucristo. Por eso estamos aquí en esta noche, Señor. Queremos darte toda honra, toda gloria, Señor. Y si hay cualquier pensamiento que no se alinea con el pensamiento de Jesucristo, en este momento lo tomamos cautivo a la obediencia de Jesucristo, Señor. Y todos nuestros pensamientos lo declaramos que están fijados en la persona de Jesucristo. Y te damos gloria y te damos honra y te levantamos en alto, Señor, porque sobre todo, mi Rey, tú eres el Rey de gloria, tú
eres el Rey de gloria. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el poder en esta noche, Señor. Recibe la alabanza de cada persona que está conectada, alabando y glorificando tu nombre con nosotros, Señor. Te damos gloria y te damos honra. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido. Paséate por nuestros corazones, paséate por cada pensamiento, Señor, que esté conectado. Paséate por cada pensamiento que esté en angustia o preocupado, Señor. Y Señor, que seas tú trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que seas tú colocando esa paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. En el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Señor. Jesús, tú eres digno de toda gloria y toda honra. Gracias, Señor. ¿Quién como tú, Señor Jehová, entre los dioses? Aleluya. Santo, santo, santo. Thank you, Jesus. Ángeles del cielo vengan a cantar. Queremos adorarte, Jesús. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederán. Sí, Señor. Cosas invisibles que nadie ha tocado. Señor, danos fe. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Sí, Señor. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederán. Cosas invisibles que nadie ha tocado. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederán. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo.
Señor. Señor, entendemos que a través de tu palabra, cuando tu gloria era derramada sobre tu pueblo, Señor, había un cambio, Señor, en la gente, había cambio en los corazones. Hoy yo te pido que tu gloria sea derramada por cada persona aquí, Señor, conectada. Que tu gloria, Señor, comience a inundar los corazones, comience a cambiar los corazones, que atraiga los corazones a Jesucristo, a tu Hijo, al único Rey y Dios, Señor, aleluya. Y que tu nombre sea exaltado sobre todas las cosas, Señor. Que tú seas levantado, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. El cielo Te adoramos, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. En el nombre de Jesús le voy a pedir a cada persona conectada que haga esto como una oración al Señor. No queremos que el Señor nos inunde con su gloria por un movimiento o un sentimiento, sino porque queremos ser transformados, santificados y vernos más como Jesucristo. En esta noche haga esto una oración. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Ahí en su sala, ahí en su habitación, ahí en su cuarto, en la cocina, donde quiera que estés, levántate y adora al que reina y vive para siempre. Aleluya. Santo, santo. Santo, aleluya. Vivir por lo que veo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que todo es posible en ti. En ti todo es posible. Todo lo puedo
live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Yes, through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Aleluya, si tú lo crees como yo, vamos a declararlo en esta noche. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me da. Nada es imposible. En ti ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Señor, en ti creemos y vivimos confiados. Aleluya. En esta noche queremos darle las gracias a todos, primero los que están conectados, pero también darle las gracias a todas esas personas que han podido hacer que sus ofrendas y sus diezmos lleguen a la casa del Señor. Queremos darle gracias y bendecir esas ofrendas en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. En los montes, en los valles, exaltamos al que digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Señor, en esta noche, a ti damos honra, gloria, tributo y honor. Señor, y profundamente agradecidos por tu fidelidad, por tu provisión, por tu protección, por tu cuidado, Señor. Ofrendamos y diezmamos, Señor,
Te suplicamos, mi Señor, que tú abras las ventanas del cielo y derrames, Señor, bendición hasta que sobreabunde, Señor. A ti damos toda la honra, toda la gloria y todo el honor en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Gracias. Subamos a adorar en el monte de Sión. Es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al grande. En los montes, en los valles, exaltamos al que digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 Dios les bendiga en esta noche, mis hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor a través de este medio virtual. Les saludamos en nombre de la Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo en la ciudad de Rochester. Damos a todos en esta noche la más cordial bienvenida en nuestro estudio bíblico. Queremos saludar y de manera especial queremos anunciar que nuestros jóvenes en este mismo momento estarán conectándose a través de la plataforma Zoom para tener su estudio bíblico virtual. Así que los jóvenes van para ir a tener su estudio bíblico junto con la maestra de los jóvenes a través de la plataforma Zoom. Queremos anunciar a todos nuestros hermanos que se conectan que algunos están recibiendo la transmisión a través de la plataforma de Facebook Discípulos de Cristo, Discípulos de Jesucristo, ROC, y queremos anunciar que esa página posteriormente se va a ir cerrando. Hemos estado anunciando que nuestra página oficial será Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo Rochester, así que usted nos ubicará en la página social de Facebook y de YouTube a través de Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo Rochester. Y si usted quiere accesar mucho más fácil, simplemente coloca IEDJ Rochester, IEDJ Rochester, si ya está conectado en Facebook. Si no está conectado en Facebook, a través de Google, usted fácilmente coloca Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo Rochester y nos encontrará. Posteriormente estaremos abriendo nuestra página web a través de también de la cual usted nos podrá accesar. Queremos seguir afirmando que todas nuestras actividades se llevarán a cabo y se estarán anunciando de manera virtual. Todas nuestras actividades se estarán realizando de manera virtual. Estamos iniciando un tiempo muy difícil por estas próximas 2 semanas y queremos de esta manera, en esta mañana, en esta noche, seguirles afirmando que usted no deje de orar por esta situación. Todos los días a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde hemos hecho pacto por 10 minutos. Nos encontramos todos tomados de la mano espiritualmente y nos unimos a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde por 10 minutos. Clama al Señor por toda esta situación. Así que oramos y damos gracias al Señor, esperando y confiando la
intervención poderosa del Señor en toda esta situación. Y la pregunta es básicamente ¿por qué orar? Usted va a orar por lo menos por 3 o 4 cosas. En primer lugar, va a orar porque aquellos que están enfermos en su misericordia, el Señor coloque su mano sanadora y su mano restauradora. Así que en el nombre del Señor va a estar orando por los que están enfermos. Por los que todavía no están enfermos, oramos por protección y cuidado, por protección y cuidado. Y en tercer lugar, vamos a estar orando por todas aquellas familias que han perdido un familiar en medio de toda esta situación. Oramos que la paz y el consuelo del Señor estén con todas estas familias en el nombre del Señor. Y por último, ore para que el Señor dé luz, discernimiento y sabiduría a todos nuestros gobernantes para todas las difíciles situaciones que tienen que tomar, decisiones que tienen que tomar, y además por todos los médicos y enfermeras y personas que están al frente atendiendo toda esta emergencia en nombre del Señor. Queremos animarles para que usted sea obediente, por favor. Si no le es estrictamente necesario salir de casa, le recomendamos que se quede en casa. Nosotros y para nuestros hermanos que nos están viendo a través de la red social, quiero que sepan que a este lugar solamente estamos llegando 5 personas. Y entre las 5 personas hemos tomado un protocolo muy cuidadoso, tanto en el santuario como en la interacción nuestra, y solamente están llegando 5 personas a este lugar. Para efectos de entender que estamos siendo obedientes a los lineamientos y siendo obedientes a todas las recomendaciones. Por favor, quédate en casa. Y por esa razón hemos hecho todo un esfuerzo para que usted se pueda conectar a través de la red social en el nombre del Señor. Queremos hacer una oración. Ahí donde estás, ¿por qué no levantas por un momento tus manos al cielo? Cierras tus ojos. Este es un tiempo que tú has dedicado para estudiar la palabra, y vamos a pedir que la gracia y la misericordia del Señor sea con toda esta situación. Padre bueno de amor y misericordia, sabemos que tú eres el Señor, quien está en control de toda situación y circunstancia. Tú estás por encima, Señor, de toda esta situación. Nosotros como iglesia proclamamos que tú sigues siendo el Señor y suplicamos, mi Señor, en tu misericordia, que tu gracia sea, Señor, con aquellas personas que han sido contaminadas, Señor. Pon tu mano porque tú lo puedes hacer, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, pon tu mano de gracia y de misericordia. Los que no han sido contaminados, los que no hemos sido contaminados, suplicamos, Señor, que tu gracia y que tu protección esté alrededor nuestro, Señor. Oh Dios mío, que tu misericordia rodea a tu pueblo. Ten misericordia de tu pueblo y de la gente, Señor, en medio de toda esta situación. Señor, imploramos, porque esa paz, el consuelo y la mano dulce y tierna tuya, Señor, sea con aquellos familiares quienes han perdido un ser querido en medio de esta situación. Señor, pon tu mano de compañía, de consuelo y de fortaleza para los familiares, Señor, quienes han perdido un familiar, un ser querido. Señor, ayuda a los médicos, ilumínales, ayuda a las enfermeras, Señor, todos los que transportan enfermos, toda esta situación, Dios mío de la gloria, en diferentes lugares, te suplicamos, mi Señor, que tú te des fuerzas y nos unimos, Señor, para que tú ayudes a los médicos, enfermeras, paramédicos
y todas aquellas personas que tienen que estar bregando con los enfermos, Señor. Pero Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, suplicamos que tú ilumines a los gobernantes, Señor, al presidente, a los gobernadores, Señor, a los alcaldes de cada ciudad. Señor, que en el nombre de Jesús tú los ayudes para que ellos puedan tomar las mejores decisiones en medio de esta crisis. Nos unimos como iglesia, Señor, para clamar, mi Dios, por toda esta situación. Y hacemos pacto, Señor, contigo, Dios mío. Oh, Dios mío, tu pueblo te clama. Tu pueblo te clama, mi Señor. Ten misericordia en medio de toda esta circunstancia. Dios bueno y misericordioso. Padre, da fuerza a la iglesia. Da fuerza a la iglesia en los diferentes lugares, en cada barrio, en cada ciudad, en cada estado, Padre de la gloria. Da fuerza a la iglesia, porque aunque no nos estamos congregando físicamente, seguimos siendo iglesia y seguimos confesando que tú eres el Señor, que tú estás en control, Dios bueno y misericordioso. Por eso yo te imploro que tú des fuerza a la iglesia, que la iglesia no pierda la voz profética de esperanza, de paz, de alternativa, y siga anunciando que Jesucristo es el Señor. Oh Dios mío, clamamos al Señor por tu iglesia. En esta noche, Señor, ilumínanos para el estudio bíblico y que tu gracia, mi Señor, me asistan en la proclamación de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos y hermanas, vamos a nuestro estudio bíblico en esta noche en el nombre del Señor. Bien, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Qué bueno que usted ha venido nuevamente al estudio bíblico. Y de manera particular en esta noche quisiera pedirle un favor. Tratándose de que es un estudio bíblico, quisiera pedirle que usted en primer lugar tuviera la Biblia, nuestro manual y nuestro objeto de estudio, nuestro manual de estudio, la palabra del Señor. Pero además del manual de la palabra del Señor, si es posible usted apunte, tome una libretita de apuntes en esta noche. Es muy importante para lo que vamos a compartir que usted tome algunos apuntes. La presentación estará siendo puesta en la pantalla de tal manera que usted puede copiar de manera directa de la pantalla los textos. Si usted está viendo la presentación en su celular, usted puede poner de manera horizontal su celular y va a tener una mejor resolución de la presentación. Si lo está viendo a través de la computadora, usted aliste su tarjetita, su libretita y va a tener la oportunidad de tomar nota en esta noche. A diferencia de otras ocasiones donde copiamos el texto bíblico completo, entendiendo que el estudio bíblico en esta noche es de carácter temático, no estaremos utilizando un solo texto o un solo pasaje en particular, sino utilizaremos diferentes textos bíblicos. Va a ser muy, muy importante que para que usted esté conectado, tenga su Biblia abierta. Y es más, usted me ayude a leer. Si usted puede leer en voz alta mientras yo lo leo acá, sé que hay unos segundos de diferencia entre la transmisión y mientras le llega el sonido a usted, pero si lo puede leer conmigo en voz alta, manténgase conectado al texto bíblico y participe conmigo. De igual manera yo voy a tener que tomarme el trabajo de leer el texto, de buscarlo, así que eso nos va a dar tiempo para ir juntos caminando a través de la palabra. Para muchos estoy monitoreando la transmisión a través de mi celular, pero en este momento yo salgo de la transmisión porque mi celular lo utilizo como Biblia y va a ser más fácil poder utilizar mi celular como Biblia, entendiendo que tengo varias versiones en mi Biblia que tengo cargada en mi celular. Bien, definitivamente creo que estamos viviendo un momento como iglesia, un momento particular, un momento circunstancial. Creo que estamos siendo retados.
y estamos siendo retados a funcionar de manera diferente. Pero no solamente creo que estamos siendo retados a funcionar de manera diferente, creo que estamos siendo retados a redefinir, a poder entender la realidad de lo que realmente somos. Estamos siendo retados, creo que, a reentender y redefinir nuestra identidad. Y qué bueno justamente que es en medio de la crisis donde podemos crecer. Interesante que la raíz de la palabra crisis es la misma raíz que se utiliza para la palabra crecimiento. La raíz de la palabra crisis y la raíz de la palabra crecimiento en el original tienen el mismo significado, crecimiento. Lo que quiere decir que estamos viviendo un momento de mucha oportunidad de crecimiento. Es por eso que el Señor puso en mi corazón en el día de hoy hablar acerca de justamente cómo podemos seguir siendo iglesia en medio de la crisis. Cómo poder seguir siendo iglesia en medio de la crisis. Y una de las cosas que nosotros hacemos y que nos da sentido para ser iglesia justamente cuando nos reunimos físicamente, cuando nos podíamos congregar físicamente, cuando podíamos ver al hermano y a la hermana y poder interactuar con ellos y poderlo abrazar y poderlo... Mira, pareciese ser que el lugar, el hecho de poder, la koinonía, nos daba el sentido de ser iglesia. Pero en este momento, cuando no nos podemos abrazar, cuando no nos podemos tocar, cuando no nos podemos percibir la presencia el uno del otro, creo que el Señor nos está llevando que, claro, la koinonía, la comunión es muy importante, pero más allá de la comunión, más allá de la koinonía, más allá aún de un sitio o de un lugar, lo que nos hace ser iglesia, lo que nos convoca, lo que nos une es la presencia del Señor de la iglesia. Es la presencia del Señor de la iglesia. Es por eso que su presencia es la razón de ser de la iglesia. Justamente cuando nos reuníamos, una de las cosas que decíamos, la persona más importante de esta reunión es la persona de Jesucristo. Es la persona de Jesucristo la que daba valor, la que da valor y la que da sentido a nuestras reuniones. Y en ese sentido, hoy estamos reunidos, estamos congregados y sigue siendo su misma presencia la que nos permite seguir siendo iglesia. Es su presencia la que nos da razón de ser iglesia. No es el edificio. Gracias a Dios por el edificio, gracias a Dios por la localidad y las facilidades, gracias a Dios por el hermano y la hermana que me daba el abrazo y el beso y la koinonía, gracias a Dios por todas esas cosas bellas, pero por encima de todas esas cosas está la presencia del Señor, que es la que da razón y sentido para ser iglesia. Entendiendo cómo en medio de esta crisis donde no nos podemos ver físicamente el uno al otro, donde no nos podemos tocar, donde no nos podemos percibir, es interesante que podamos redefinir justamente el concepto de iglesia como tal. La Biblia nos presenta algunas figuras y aquí le voy a pedir que por favor usted esté bien atento y por favor vaya mirando las citas bíblicas tal como las estoy presentando y me siga, tenga la gentileza y usted las va leyendo conmigo. Hay algunas figuras bíblicas que la Biblia las utiliza para enseñarnos, para mostrarnos lo que es iglesia. Y hay muchas, pero solamente quise por lo menos graficar 4 y mencionar 4. La Biblia nos muestra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia nos muestra que la iglesia es la esposa de Cristo. La Biblia nos muestra que la iglesia es la familia de Dios. La Biblia nos muestra que la iglesia es el edificio o el templo de Dios.
Muy bien, son 4 figuras que la Biblia utiliza en relación a lo que es la iglesia: el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la familia de Dios y el edificio o templo de Dios. Miremos por un momentito la base bíblica, aunque hay muchos más textos de cada uno de ellos, pero solamente quise colocar 2 o 3 textos de cada referencia. La primera referencia es: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y le voy a invitar, por favor, abra su Biblia, tómese el trabajo. Estamos en estudio bíblico. Hay gente que va al estudio bíblico y lo único que hace es escuchar y escuchar, escuchar. Yo le quiero animar que si usted quiere estudiar la Biblia, abra la Biblia. Si usted quiere aprender de la Biblia, tiene que abrir la Biblia y tiene que tomar unas notitas. Vaya por favor a Primera de Corintios capítulo 12, y de igual manera yo estoy yendo a Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 12 al 14. La Biblia, en primer lugar, nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14 de la siguiente manera: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y continúa diciendo el verso 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, dice el verso 14. En ese sentido, y él sigue explicando la alegoría del cuerpo, que si dijera la mano, porque no soy mano, no soy del cuerpo, etcétera, etcétera. Así que, en primer lugar, la Biblia nos está mostrando que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero de manera específica me gustaría que fuera al libro de los Efesios. Libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 al 16. Y mire lo que dice. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice el verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esos 2 primeros textos nos están mostrando que la Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero en segundo lugar, la Biblia nos enseña que la iglesia es la esposa de Cristo. Por favor, no se desanime, siga conmigo la lectura hacia donde yo le quiero llevar para entender la dimensión de cómo podemos seguir siendo iglesia en medio de esta crisis. La iglesia es la esposa de Cristo. Venga conmigo a Segunda de Corintios, el capítulo 12, los versos 12 al 14. Dice de la siguiente manera: Segunda de Corintios capítulo 11, Segunda de Corintios capítulo 11, el capítulo 11, el verso 2. Dice el verso 2: porque os celo, dice el apóstol Pablo, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Y de manera específica, hablando de que la iglesia es la esposa de Cristo, en el libro de los Efesios
se presenta una linda analogía justamente en cuanto a eso de que la iglesia es la esposa de Cristo. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 5, los versículos, el capítulo 5, discúlpeme, estoy bregando con mi propia Biblia, me imagino que tú estás bregando con la tuya ya. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33, dice de la siguiente manera, en esa analogía: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y dice de manera comparativa: así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y dice el verso 30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Y vamos hasta el versículo 33, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. En ese orden de ideas, ese texto nos muestra que la iglesia es considerada en el texto bíblico, en la palabra del Señor, como la esposa de Cristo. Pero la Biblia también nos enseña que la iglesia es la familia de Dios. Venga también al libro de los Efesios, no se vaya muy lejos, libro de los Efesios, capítulo 2, el verso 19. Libro de los Efesios, capítulo 2, el verso 19, dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Y por último, la Biblia nos muestra que somos el edificio o el templo de Dios. Ahí mismo, en el capítulo 2 del libro de los Efesios, los versículos 20 al 22 continúan diciendo entonces de la siguiente manera: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Permítanme, lo que estoy queriendo mostrar hasta este punto es que la Biblia utiliza y nos quiere mostrar unas figuras donde nos quiere enseñar qué es realmente la iglesia en el pensamiento y en la concepción de Dios. Es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la familia de Dios y el edificio o el templo de Dios. Acabé de mencionar todos esos textos bíblicos, pero escuche, hay algo interesante y común en todas estas figuras y en todos estos textos bíblicos que acabamos de mencionar. Lo que es común en todos estos textos son las siguientes cosas. Escuche lo siguiente: todas las referencias bíblicas, todos estos textos que hemos visto, son textos que hablan de relación. Son textos relacionales que muestran la relación entre Cristo y los suyos, que muestran una relación entre los suyos y Cristo. Es decir, todas esas figuras, la de cuerpo de Cristo, la de esposa de Cristo, la de familia de Dios,
edificio de Dios que se va construyendo bajo el pilar, sobre el pilar que es Cristo. Todas esas figuras son relacionales, que son de alguna otra manera la forma de describir cómo Cristo se relaciona con los suyos y cómo los suyos se relacionan con Cristo. Es también interesante y común que el centro de esas figuras y el centro de esa relación es Cristo. Es decir, Cristo es, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. La iglesia es la esposa de Cristo, donde es Cristo quien dignifica a la esposa. Es decir, la iglesia es la familia de Dios, donde el dueño de esa familia es Cristo. Y la iglesia es el edificio, el templo de Dios, donde la piedra o el pilar fundamental sobre el cual se levanta ese edificio es Cristo. Es decir, en toda relación, tanto de cuerpo como de esposa, como de familia, como de edificio, es Cristo. Y la presencia de Cristo en esa relación, la que da fuerza y razón de ser a la iglesia. Es decir, es la presencia de Cristo, la fuerza y la razón de esa relación. Podríamos entonces concluir de la siguiente manera, que sin Cristo no se puede ser iglesia. Sin Cristo no se puede ser iglesia. Se podrá ser cualquier otra organización, cualquier otra grupo, pero definitivamente los que están congregados alrededor de Cristo, donde Cristo es el centro de esa relación, esa es la iglesia de Jesucristo. Pero entonces, cuando estamos diciendo que estos textos que nos muestran que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la familia de Dios, el edificio de Dios, y que es Cristo quien da la fuerza y la razón en esa relación, y que sin Cristo no se puede ser iglesia, es interesante que en ninguna de esos conceptos está el elemento de los espacios físicos o de lugar. Ese concepto de que es Cristo el centro y la razón de ser de la iglesia trasciende los espacios físicos, trasciende los espacios de lugar, trasciende los espacios de número. Es decir, la razón de ser iglesia es Cristo. No es un edificio, no es una localidad. Si bien es cierto, hay un grupo de cristianos que se reúnen en un edificio en particular o en una localidad, lo importante no es el edificio y la localidad, lo importante de esa iglesia es Cristo. Y la razón de ser de esa iglesia que se reúne en esa localidad, que se reúne en ese lugar, es que quien los une no es el edificio, no es la localidad, quien los une es Cristo. Es por eso que hoy y durante estos meses y durante estos días que no nos podremos ver físicamente, que no nos podremos abrazar, que no nos podremos de alguna u otra manera encontrar físicamente, podemos seguir siendo iglesia, porque nuestra razón no es un edificio, no es una localidad. Gracias a Dios por la compañía, por la coinonía, pero nuestra razón de ser iglesia es la bendita persona de Jesucristo. Lo que nos une es Cristo, que trasciende los espacios físicos y de lugar. Por eso dígale al que tiene al lado, si está estudiando la Biblia, dígale: tú y yo somos la iglesia y seguimos congregados, y ahora estamos congregados a través del medio virtual, en medio de esta crisis, en medio de este distanciamiento social. Si bien es cierto, hay un distanciamiento social, pero no puede haber un distanciamiento espiritual, no puede haber un distanciamiento de la razón que nos da el Señor para seguir siendo iglesia, porque el centro y la razón de ser nosotros iglesia es la bendita persona de Jesucristo. Así que, hermanos,
en estos momentos seguimos siendo iglesia. Y claro, nos reunimos ahora a través del medio virtual, a través de las diferentes plataformas, las diferentes iglesias. Mira, hermano, no deje de congregarse, no deje de conectarse. Llame al otro hermano por el teléfono, llámelo por la red social, compártale. Dígale, mire, nuestra razón de ser iglesia es Cristo. Así que busque cómo congregarse a través del medio virtual en el nombre del Señor. Seguimos siendo iglesia en medio de la crisis. Ahora, si bien es cierto, los primeros textos nos muestran que es Cristo el que da razón y sentido para seguir siendo iglesia, y es Cristo quien tomó la iniciativa de convocatoria. En estos días estudiando es muy interesante que a veces pensamos que la iglesia nació en el Pentecostés, en el libro de los Hechos, vamos a verlo más adelantito, pero realmente la iglesia no nació en el Pentecostés. La iglesia nació mucho tiempo antes, nació en el mismo corazón de Dios. Nació en el mismo corazón de Dios. Es decir, Dios siempre quiso tener un pueblo. Dios siempre quiso tener una familia. Dios siempre quiso tener a alguien con quien establecer relación cercana. No porque lo necesitara, es porque Dios lo quería así. Sin embargo, nos muestra que en la iglesia, en la comunidad, en la iglesia, hay diferentes formas de percibir a Cristo. Y de las diferentes formas de percibir a Cristo, de la misma manera se relaciona con ese Cristo. El texto bíblico nos muestra que aún en el tiempo de Jesús y estando Jesús presente, a muchos percibían de esa relación de Jesús de tres maneras diferentes. Quiero mencionar esto porque ahora que no nos estamos congregando físicamente, que no nos podemos otra vez abrazar y besar y tener este tiempo de coinonía, va a ser muy importante que tú puedas entender que si la razón de ser es Cristo y Él quiere mantenernos congregados, quiere mantenernos juntos, va a ser muy importante cuál es mi posición en relación a Cristo. Porque yo no voy a hacer iglesia si no tengo claro cuál es mi relación con Él. Y entonces el texto bíblico me muestra que la gente se relaciona con Cristo de tres maneras diferentes. La gente se relaciona con Cristo de tres maneras diferentes. Y yo lo quise mencionar de esta manera. Hay seguidores, hay creyentes y hay discípulos. Hay seguidores, hay creyentes y hay discípulos. Y ahora que no nos podemos encontrar físicamente, nos vamos a dar claramente, nos vamos a poder entender y definir claramente quiénes eran solamente seguidores, quiénes eran creyentes, pero quiénes eran de verdad discípulos. Porque déjeme decirle, es posible que cuando Cristo venga por su iglesia, no todos los seguidores se van a ir con Él. No todos los creyentes tampoco se van a ir con Él. Solamente los que entendamos la dimensión de relación profunda de discipulado es a los que Él se va a venir a buscar. Pero miren cómo el texto bíblico nos muestra, porque es importante, hermano y hermana, que tú entiendas cuál es tu posición en relación a Cristo. Porque, escuche, tienes que definir, ¿es Cristo o era el grupito social? ¿Es Cristo? ¿Qué era lo que me atraía a la iglesia? ¿Qué era lo que me congregaba? ¿Era Cristo o soy un seguidor? ¿O era lo que Él me podía dar? ¿O las bendiciones que Él me podía dar? Porque yo creo que Él me puede bendecir, entonces yo iba tras las bendiciones de lo que Él me puede dar, porque yo creo que Él me puede bendecir. ¿Qué es lo que te congregaba? ¿O que tú sabías de ese Cristo, o que simplemente creías en Él? ¿O te congregaba que realmente tú todos los días querías aprender y dejarte formar por la bendita persona del Espíritu Santo, de la palabra y de Cristo? Porque miren, a Jesús
a Jesús lo seguían multitudes, a Jesús lo seguían creyentes y a Jesús lo seguían discípulos. Es bien interesante. Mire, por ejemplo, vamos a mirar algunos textos bíblicos donde nos muestran que a Jesús lo seguían multitudes. Ahora déjeme decirle, Jesús ama a las multitudes. Jesús ama a los creyentes, Jesús ama a los discípulos, pero es porque el amor de Dios es así de grande para todos, pero finalmente Él establece relación con los que quieran establecer relación con Él. Es por eso que, mire, a Jesús también lo seguían las multitudes y las atendió. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9. Va a mirar cómo Él bendecía a las multitudes y a Jesús le seguían las multitudes. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y dice el verso 36, y al ver las multitudes, y yo quiero que usted repita conmigo la palabra multitudes, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahí mismo, en el Evangelio de según San Mateo capítulo 19, vaya conmigo al capítulo 19, el verso 2, dice de la siguiente manera: y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. A Jesús lo seguían multitudes. Evangelio según San Mateo capítulo 19 verso 2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Vaya al Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas capítulo 14, el verso 25. Evangelio según San Lucas capítulo 14, el verso 25 nos dice de la siguiente manera: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Interesante que a Jesús lo seguían las multitudes, pero Él establece una diferencia de relación entre las multitudes y los discípulos. Y los discípulos implica tener una identidad diferente de aquel que les da la razón y el sentido de ser iglesia. Qué pasaje tan tremendo. Le seguían grandes multitudes, pero Él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, ¿sabe? No es que está diciendo que tenga que aborrecer a su padre o a su madre o a sus hijos. Lo que está diciendo que es que para el discípulo lo más importante es Jesús. Lo más importante en su vida es Jesús. Ni siquiera su padre o su madre o sus hijos o sus hermanos o su familia, o que ninguna otra cosa es más importante que Jesús. Bendito el Señor. Las multitudes seguían a Jesús. Pero miren, no solamente las multitudes, porque dentro de esas multitudes había mucha gente que seguía a Jesús para ver cómo le hacían daño y cómo dicen algunos otros pasajes bíblicos que lo seguían para poderlo, ¿cómo se llama? Decimos pistear o poder haber, ¿cómo se llama? Para poderlo chequear a ver si cometía algún error y para poderlo aprender. Pero había gente que seguía a Jesús por lo que Jesús les podía dar, por lo que Jesús les podía ofrecer, por las bendiciones que Jesús les podía dar. Y entonces ahí había gente que creía en Jesús.
Y que iban, y claro que genuinamente creían en Jesús. Y déjeme decirle que hoy hay mucha multitud que sigue a Jesús y que sigue el Evangelio. Y hay mucha gente que sigue a Jesús porque creen en Jesús, porque Jesús los ha sanado, porque Jesús los ha bendecido, porque saben que pueden ir detrás y mucho más en estos momentos, porque saben que la única alternativa de salida puede ser Jesús. Mire, Jesús tenía muchos creyentes que lo seguían. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, el verso 31. Dice que la multitud, de manera que la multitud se maravillaba, mire, viendo a los mudos hablar, y a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban a Dios de Israel. Lo que quiere decir que si el manco, el mudo, el cojo, el ciego podían ver y esa gente glorificaban a Dios de Israel, de alguna u otra manera esa gente seguían a Jesús porque creían en Jesús, creían en lo que Jesús les podía dar y cómo Jesús les podía bendecir. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, el verso 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, el verso 17. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Pero otra vez mira la diferencia de relación. Ahí hay dos grupos. En compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle. Pero continúa diciendo, no solamente para oírle, sino para ser sanados de todas sus enfermedades. Y continúa diciendo el verso 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Lo que quiere decir que en medio de esa multitud había la multitud, pero había creyentes, había gente que creía en Jesús. Pero interesantemente pasa lo que siempre, mucha de esa gente recibió sanidad, mucha gente recibieron el milagro de Dios, recibieron la intervención de Jesús, pero no estuvieron dispuestos a seguir a Jesús, a identificarse para ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Había una multitud, había gente que creía, pero había también simplemente gente que iban porque sabían que Jesús podía ofrecerles algo. Pero el otro grupo maravilloso es los discípulos. Los discípulos. Y es interesante que Jesús, escucha, la mayor cantidad de tiempo del ministerio de Jesús, si bien es cierto, él anduvo por las ciudades, bendiciendo a las multitudes, si bien es cierto, estuvo por los caminos sanando a los enfermos y atendiendo las necesidades, es interesante que en el ministerio de Jesús, el enfoque, la mayor cantidad de tiempo de Jesús, él la dedicó a sus discípulos para establecer relación cercana. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía que sus discípulos, cuando él no estuviera, serían los encargados de seguir anunciando las verdades del reino. Eran sus discípulos, no eran las multitudes, ni siquiera eran los creyentes, eran sus discípulos. Y aquí nos vamos encaminando hacia donde vamos, porque hoy en medio de esta crisis del coronavirus, tú no puedes ser del grupo de la multitud. Tú no puedes ser simplemente del grupo de los creyentes. En esta noche te estoy invitando a que seas parte de la iglesia, que seas parte de ese grupo de relación estrecha con Jesús, que de tal manera, aunque no nos podamos ver, aunque no nos podamos tocar, nuestra razón de ser iglesia es la bendita persona de Cristo, y como tal seguimos siendo iglesia y seguimos anunciando las verdades del reino ahí donde Dios nos tiene. Mire lo que dice
acerca de los discípulos, Primera de Corintios, la visión paulina de discípulos es bien particular. Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos 1 al 10. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 10, dice de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis y en el cual también perseveráis. ¿Cuál es ese evangelio? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Mire esto, el resucitado, y está hablando Pablo, que estableció una relación especial con un grupo con el cual entendió la misión y la verdad de ese Cristo. Que ese resucitado, dice el verso 5, apareció después de resucitado, mire, a Cefas, y después de Cefas a los 12. Y tenga en cuenta este versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y dice el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos para que no yo, sino la gracia de Dios sea la gracia de Dios conmigo. Ese texto nos está mostrando que Jesús, el resucitado, estableció relación cercana y particular. Interesante que el resucitado no apareció a toda la multitud. El resucitado no apareció a todos los que había sanado. Menciona unos nombres específicos y es más, menciona un número particular, a unos 500 hermanos. Parece ser que el grupo se va reduciendo. Ya no era la multitud, ya no eran todos los que habían creído en Jesús. Son unos con nombres específicos y son unos cuantos, 500. Pero lo interesante de eso es que quien aparece es Jesús. Lo que en el orden de ideas nos vuelve a dar la razón de que lo que da fuerza para seguir manteniendo la relación es la persona de Jesucristo. Era la verdad que Jesucristo había muerto, había sido sepultado, había resucitado, y como evidencia de esa resurrección establecía ahora el resucitado relación con sus seguidores particulares llamados discípulos. Es por eso que cuando la iglesia supuestamente en sus primeros inicios comienza, quien se manifiesta no es otro sino el Cristo resucitado en la bendita persona del Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, venga conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 1, el verso 15, dice: aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Interesante.
Allí apareció a unos específicos, apareció a 500, pero aquí en el libro de los Hechos dice, y aquellos días Pedro se levantó en medio de ellos y los reunidos eran como 120 y dijo, así que dice que allí habían 120. Y por último, noten que volvió a aparecer aquí en la presencia del Espíritu Santo a 120. Allá apareció a 500, a unos específicos, ahora aquí a 120. Pero mire, lo lindo hoy es que ese Señor Jesús lo había dicho. Yo, mi presencia, la garantizaré donde uno o dos entiendan que siguen siendo iglesia porque yo estoy ahí. Uno o dos entiendan que yo sigo, que siguen siendo iglesia más allá de los edificios. Es que lo que nos garantiza ser iglesia es la presencia de la persona de Jesucristo. Vaya entonces al libro de Mateo. Libro de Mateo, en el capítulo 18, el verso 20. Mire lo que dice Mateo capítulo 18, el verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, es decir, que no solamente creen, sino que me siguen, que la razón de la reunión, la razón del congregarse es Cristo, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Y yo le quiero animar a lo siguiente, querido hermano y querido amigo, en el nombre del Señor. Porque es que en medio de esta crisis seguimos siendo iglesia, porque lo que nos garantiza ser iglesia es la presencia de Dios. Y afirmar la presencia de Dios cuando nos congregamos 500 o unos específicos o uno o dos en nombre de Cristo. Y esto, el llamado que quiero hacer es lo siguiente. Mire, hermano, estamos haciendo todo un esfuerzo para hacer una transmisión. Y las diferentes iglesias de alguna u otra manera hacen un esfuerzo, los diferentes pastores, los diferentes hermanos, de poder seguir predicando la palabra por este medio, de poder seguir enseñando. Y a veces tomamos esto de una manera como si fuera vacaciones. De una manera como si me conecto cuando puedo o cuando quiera, o por si me llega la señal. O mire, usted tiene que hacer todo lo que tenga que hacer, porque es Cristo, es la relación con Cristo lo que nos da el sentido de ser iglesia. Usted entonces, de manera intencional, busque el horario de su iglesia, de su comunidad, y congréguese, conéctese. Y cuando usted esté congregado, ¿sabe qué? Dispóngase para estar en comunión. Busque su Biblia, busque su libretita de apuntes, cante con nosotros, participe de la adoración, de la alabanza, porque seguimos siendo iglesia en medio de la crisis. Pero no solamente seguimos siendo iglesia para alabar y cantar y poder celebrar la experiencia cultica aún a través del medio social. Seguimos siendo iglesia para servir. Seguimos siendo iglesia para anunciar los principios del reino. Seguimos siendo iglesia para traer palabra de esperanza, palabra de gozo, palabra de alternativa. Y en medio de tanta situación de dolor, donde las noticias continuamente nos bombardean, que hay más enfermos, que hay más muertos, que esto no va a parar, que hasta cuándo la iglesia de Cristo tiene que pararse firme y decir que Cristo sigue en control, que el Señor está en control, y seguir anunciando y levantando oración de esperanza a nuestros familiares. Mire, muchos de nuestros familiares son parte de la multitud. Muchos de nuestros familiares son creyentes. Ellos saben que Dios los puede bendecir. Ellos saben que Dios los puede sanar. Ellos saben, y a veces luchábamos aquí porque usted trajera a su familiar. Pues sabe que ahora es la oportunidad para que usted hable a su amigo, hable a su familiar, hable a su casa, que usted es un discípulo de Cristo, que usted es un seguidor de Cristo, y que en medio de la crisis usted confía y sabe que la seguridad está puesta, su seguridad está puesta en Cristo. Porque mire, a diferencia de las multitudes y a diferencia de los creyentes, los discípulos hicieron 3 cosas. Y quiero terminar en esta noche con estas 3 cosas. Los discípulos hicieron 3 cosas.
que creo que continuamente tenemos que seguir haciendo en medio de esta crisis que estamos viviendo. ¿Qué caracterizó a los discípulos? Sabiendo que de alguna u otra manera su líder se fue y los dejó. Pero ellos hicieron tres cosas. Número uno, obedecieron. Número dos, creyeron a lo que Él les había prometido. Y número tres, esperaron la intervención sobrenatural que Él había prometido. Y déjeme decirle, mi querido hermano, en el nombre del Señor, usted tiene que seguir obedeciendo. Siga los lineamientos, pero no solamente los lineamientos de nuestros gobernantes y de nuestra gente que nos están dando las instrucciones. Usted tiene que seguir obedeciendo los lineamientos de la palabra. Tiene que seguir creyendo a las promesas del Señor. Tiene que seguir creyendo a las promesas del Señor. Él va a cumplir, Él las ha cumplido. Pero en tercer lugar, no pierda la fe y la esperanza. Ellos esperaron y fueron bendecidos y el Señor respondió. Usted tiene que ser ese portador de esperanza. Ellos en primer lugar obedecieron. Venga conmigo al libro de los Hechos. Estoy terminando ya en unos 2 o 3 minutitos. Ellos obedecieron. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 4, dice de la siguiente manera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué dice el verso 2? Dice que había dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y dice el verso 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, a la cual les dijo, oísteis de mí. La orden era específicamente que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran. Vaya entonces conmigo, en el mismo capítulo 1, los versículos 12 y 13. Los versículos 12 y 13 dice, entonces ellos, mire cómo ellos obedecieron, entonces ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, etcétera, etcétera, etcétera. Note que ellos ¿qué? Obedecieron. Y mire, hermanos, en el nombre del Señor, yo le quiero animar. Usted quiere ser bendecido, siga obedeciendo, siga los lineamientos, siga obedeciendo a la palabra. Hay gente que en este tiempo cree que está en vacaciones de obedecer. No. El discípulo de Cristo tiene que seguir en la misma línea y mucho más intencionalmente, porque ahora hay familiares que lo están viendo. Si de verdad usted obedecía, o usted era un evangélico que solamente iba y se reunía porque era parte de la multitud o porque iba por la bendición, ahora es que se está probando si usted realmente obedece al Señor. Pero la segunda cosa fue que ellos creyeron a la promesa. En el capítulo 1, ahí mismo en el versículo 8, mire lo que dice el versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué linda promesa. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos creyeron a esa promesa. El texto era, quédense en Jerusalén, obedezcan, esperen. Hay una promesa. Déjeme decirle, hermanos, en este momento, crea que hay promesa. Vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta situación. Tranquilo en el nombre del Señor. Crea a todas las promesas que el Señor le ha dado. Ellos lo creyeron. Y como ellos creyeron, vaya al capítulo 2 del mismo libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 2 al 4.
Versículos 2 al 4 dice de la siguiente manera: y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Estaban qué? Sentados, esperando, sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos los que estaban allí llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se les había prometido, ellos obedecieron, creyeron a la promesa y recibieron la promesa en el nombre del Señor. Usted, si es parte de la multitud, es posible que siga el Señor, pero no crea en todas las promesas. En iglesia, en el nombre del Señor, en esta noche el Señor te está diciendo: cree a todas las promesas. No podemos caer en pánico, no podemos caer en desazón, no podemos caer en desesperanza. Debemos creer. El discípulo obedece y el discípulo cree a las promesas del Señor. Y por último, en esa confianza de obedecer y de creer, ellos esperaron el tiempo que fuera necesario. Mire, en estos días todo el mundo dice: ¿y cuándo va a pasar esto? Y una semana y otra semana y viene otra semana y la gente está desesperada. Mire, hermano, en el nombre del Señor, espere el tiempo que sea necesario. Ellos lo hicieron y en el tiempo justo el Señor respondió y hubo intervención del Señor. Ahí mismo en el libro de los Hechos, el capítulo 1, el verso 14 dice de la siguiente manera: y todos, el verso 14, todos estos perseveraban. Eso no es de sentarse a esperar. Oh, playa, brisa y mar. No, ya no soy iglesia porque no me estoy congregando. Es una fe en acción, es una espera dinámica, es una espera de acción. Y todos ellos, mira cómo hay que esperar, perseveraban unánimes en oración y ruego. Esperaban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, etcétera, etcétera. Y dice entonces en el capítulo 2, y con esto terminamos, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: cuando llegó el día, ¿qué quiere decir? Que tuvieron que esperar que llegara, ¿qué? El día. Cuando llegó el día de Pentecostés, y Pentecostés quiere decir 50, habían pasado 50 días, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué quiere decir? Que la espera no impidió que ellos estuviesen juntos. Una de las angustias que tenemos en estos días, y cuando vayamos a volver, ¿quién faltó? ¿Quién se nos quedó en el camino? ¿Quién no se ha podido conectar? Hermano, en el nombre del Señor, espere el tiempo que sea necesario, de tal manera que nos mantengamos todos unánimes juntos. Dice el versículo 2, y cuando estaban esperando, de repente, como que estaban esperando y no lo esperaban. Como que estaban esperando y fue de repente. Oh, qué linda esperanza. A mí me corresponde esperar sabiendo que el Señor va a obrar. No cuando yo quiero, es cuando Él quiere. Esto va a pasar. No se preocupe, hermano. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Hoy, queridos hermanos y hermanas que nos están viendo a través de la red social, en medio de esta circunstancia y a la luz de todo lo que hemos visto en esta noche, seguimos siendo iglesia. Seguimos siendo iglesia justamente en medio de esta crisis. Ahora a través del medio virtual, ahora a través de las diferentes plataformas. Pero hermano, en el nombre del Señor, crea que usted sigue siendo iglesia. En medio de esta circunstancia, ahora usted tiene que definir: o es un simple seguidor,
o es un creyente, o usted de manera fuerte, concreta y segura se considera un discípulo dispuesto a obedecer, dispuesto a creer y dispuesto a seguir esperando, de tal manera que en medio de esta crisis, la iglesia, sus discípulos, su iglesia, con quienes Él ha establecido esa relación particular, se conviertan en esos agentes de esperanza, de bendición y de proclamación de los principios del reino. Podemos seguir siendo iglesia en medio de la crisis. Que así nos ayude el Señor. Que Dios les bendiga en esta preciosa noche y que la gracia del cielo nos acompañe. Padre, te damos gracias por tu palabra y permite, Señor, que podamos seguir siendo tu iglesia en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, en medio del dolor, Señor. Podamos identificarnos como discípulos dispuestos, Señor, a obedecer, a creer a tus promesas, Señor, y dispuestos, Señor, a seguir esperando, sabiendo, Señor, que tú obrarás de manera poderosa y providencial. Seguimos siendo tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Que la bendición de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo sean con tu iglesia desde ahora y para siempre. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Próximo domingo a las 10 de la mañana por este mismo medio. Dios les bendiga. Si tú estás en el área de Rochester, New York y necesitas una iglesia evangélica, te quiero recomendar a que visite la Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo en Rochester, New York, que tiene los jueves estudio bíblico a las 7 de la noche y los domingos culto a las 10 de la mañana. Está ubicada en la 8 Ernest Street, Rochester, New York, 14621. Con su teléfono 585-467-4024. 585-467-4024. Te esperamos.